Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una pasta con camarones, champiñones y pesto de albahaca. Y los ingredientes son 1 libra de camarones grandes y limpios, 16 onzas de pasta de tornillo, 8 onzas de champiñones, sal, 1 taza de caldo de pollo, 1 taza de pesto de albahaca, 2 cucharadas de albahaca seca, media cucharada de chile quebrado y aceite de oliva. Vamos a poner aceite de oliva en un sartén grande. Y ahora vamos a agregar los camarones y los vamos a cocinar por unos 3 o 4 minutos. Y le vamos a agregar un poco de sal, mezclamos y le agregamos otro poco de sal. En total fue 1/4 de cucharadita de sal. Ahora le vamos a poner 1 cucharada de chile quebrado, que es el mismo que utilizamos para las pizzas. Y lo vamos a mezclar. Vamos a esperar a que pase los 3 minutos. Van cambiando los camarones de color y es cuando nos damos cuenta que ya están bien cocidos. Ahí podemos observar la diferencia de color. Ya están más rositas y ya están listos. Así que los vamos a retirar del sartén y los vamos a reservar por un momento. A ese mismo sartén le vamos a poner un poquito más de aceite de oliva porque aquí vamos a cocinar los champiñones. Así que vamos a esperar hasta que estos se cocinen bien y se suavicen. Y también le vamos a agregar 1/4 de cucharadita de sal. Y los vamos a dejar aquí por un momento y mientras nos vamos a ir a una olla con agua suficiente y ya que está hirviendo vamos a poner la pasta. Y la vas a dejar el tiempo que indique tu paquete. El mío dice que es de 9 a 11 minutos, así que aquí la voy a dejar por un momento. Regresamos a los champiñones. Yo le tuve que agregar un poquito más de aceite de oliva, pero ya casi están listos. Y ya que suavizaron los champiñones, vamos a agregar los camarones. Mezclamos bien los camarones con los champiñones. Y ahora le vamos a agregar el pesto de albahaca. Pero vamos a ponerle primero media taza, a ver si con eso es suficiente o nos falta un poco más. Y lo vamos a mezclar, que por cierto déjame te digo que ya en este punto está oliendo delicioso. El pesto de albahaca huele riquísimo. Le vamos a agregar 1 cucharita más. Lo mezclamos. Y ahora le ponemos la taza de caldo de pollo. Ya la pasta estoy revisando y ya está casi lista. Así que la voy a ir a escurrir y ahorita se la vamos a agregar. Y ahora inmediatamente después de escurrirle el agua a la pasta se la vamos a agregar. Y mezclamos y vamos a ver si con ese pesto que le pusimos es suficiente o si le terminamos de agregar toda la taza.
Pues así como la veo, creo que es mejor agregarle todo para que así tenga un mejor sabor. Y ahora le voy a agregar las 2 cucharadas de albahaca seca. Si tienes albahaca fresca también se la puedes poner, es un poquito fuerte de sabor, yo le pondría solamente 1 cucharada. Ahora voy a traer un tenedor limpio y vamos a probar a ver qué le falta. Está buenísima, el sabor que le da el pesto de albahaca es delicioso. De aquí te muestro el pesto de albahaca que utilicé. Este lo puedes encontrar en el súper, en donde están las salsas de tomate para espagueti. Y al final, no te lo mencioné al principio, pero se me ocurrió ponerle un poquito de queso parmesano rallado. A mí me encanta y siempre a las pastas le da muy buen sabor. Y listo, ya tenemos una deliciosa pasta con camarones y champiñones. Y como ves, son pocos ingredientes, ya que el sabor principal de esta pasta es el pesto de albahaca. Y yo lo serví con un poquito más de queso parmesano y como me gusta picosita, le agregué más chile quebrado. Y también lo puedes acompañar con algunas verduras o con un pan con mantequilla y perejil. Y a continuación te paso la lista de los ingredientes escrita para que le des una captura de pantalla y tú también la prepares. Y te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las nuevas recetas. Si te gustó este video, por favor dame un like, déjame tu comentario y comparte. Gracias.